Muy buenas noches a todos, que el Señor los esté bendiciendo abundantemente, que este haya sido un día de bendiciones, de cumplimientos, que la gracia y la misericordia del Señor haya estado con ustedes todo este día y que todo lo que emprendieron les haya salido muy bien. Hoy es un tiempo para que podamos compartir alguna enseñanza de la palabra de Dios que nos edifique, nos consuele, nos exhorte, tanto a ustedes como a mí, porque uno de los mayores bendecidos con estas transmisiones siempre soy yo. Hoy quiero compartir una enseñanza acerca de el orgullo y la humildad que está en la palabra de Dios y que el mismo Señor Jesucristo nos la enseñó y que debe ser una guía para nuestras vidas a efecto de lograr la bendición del Padre abundantemente. Pero antes de iniciar la enseñanza quisiera que oráramos un momento, si usted me puede acompañar ahí donde está. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, por el privilegio que nos da, Señor, de poder compartir tu palabra, de estar juntos, Señor, aunque sea a la distancia, pero con la presencia de tu Espíritu Santo en nosotros, que nos guía a toda verdad, que nos enseña tu palabra. Y en esta hora, Señor, venimos pidiendo humildemente que tu Espíritu Santo nos enseñe, que tu Espíritu Santo tome esta enseñanza y la selle en nuestros corazones, para que produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Señor, te pedimos que a cada uno de nosotros tú nos des, Señor, ojos para ver, oídos para oír, pero por sobre todo un corazón, Señor, abierto y dispuesto a recibir tu palabra, que sea como una tierra fértil en la cual tu palabra sea sembrada y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Señor, en el nombre de Jesús ponemos este tiempo delante de ti y te pedimos, Señor, que sea un tiempo de edificación, de exhortación y de consolación para nosotros, Señor, y que tu palabra nos levante, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así que nos instruya, nos perfeccione, nos afirme, nos establezca, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. En la palabra de Dios, en Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14, encontramos una enseñanza de Jesús relacionada con la humildad y con el orgullo. Y la palabra dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En este pasaje encontramos a dos personajes. Uno es el fariseo, que es el equivalente al orgulloso, al legalista, al que cree que delante del Señor es perfecto y delante de los hombres también es perfecto y no tiene nada de qué avergonzarse ni nada de qué arrepentirse. Y encontramos a otro que es un cobrador de impuestos, un hombre que por el contrario se sentía indigno, pecador, inmerecedor de las bendiciones de Dios. El fariseo mostraba una enorme confianza en su propia rectitud. Él decía: no soy pecador como los demás. Primer error. Todos nosotros, aunque tengamos mucho tiempo en el Señor Jesucristo, aún pecamos. No somos pecadores por naturaleza, pero con nuestros hechos sí pecamos.
La palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que somos imperfectos hasta el día de Jesucristo. Lo vamos a hacer. El mismo Pablo decía en una de sus epístolas finales en el libro de Romanos, que él con su mente quería servir a Dios, pero encontraba otra ley en sus miembros que lo llevaba cautivo al pecado. Él mismo también, después de muchos años de ministerio, dice no que ya lo haya alcanzado, sino que aún prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Y dice, no sea que habiendo sido heraldo para muchos, yo venga a ser desechado. O sea, eso nos habla de la imperfección que de alguna manera todavía queda en nosotros. Y este hombre, sin darse cuenta, la estaba manifestando. El orgullo es un pecado delante del Señor. Y es un pecado aborrecible. Es un pecado que al Señor le desagrada. Pero continuemos. No solo dice, no soy pecador. Y no solo era el orgullo su pecado. Dice, no engaño, no peco, no adultero. Y esta es una lista muy corta de pecados. En la palabra de Dios hay infinidad de pecados, hay muchísimos pecados que van más allá de una lista de 3 cosas, y probablemente él podía tener una lista de unas cuantas cosas más, pero note lo que dice, no peco. Ya ahí había un pecado de mentira. Ya ahí no solo tenía el pecado del orgullo, sino además había un pecado de mentira. Luego viene y dice, ayuno 2 veces a la semana, te doy el diezmo de mis ingresos. Él no había entendido para nada el amor del Padre que se manifiesta en misericordia, que se manifiesta en gracia y que se manifiesta en favor. Él estaba... vivía de acuerdo a sus obras. Él pensaba que por cuanto tenía algunas buenas obras, ya con eso era perfecto y estaba recto delante del Señor, lo cual es también falso, porque la palabra de Dios dice que por obras ninguno de nosotros seremos salvos. La Biblia dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es un regalo de Dios. No depende de nosotros, depende del Señor. O sea, ya llevaba ahí 3 pecados. El pecado del orgullo, el pecado de la mentira, de no peco, el pecado de sobrevalorar sus obras, y la palabra de Dios claramente dice que nuestras obras delante de Él son como trapos de inmundicia. Es la obra de Cristo en la cruz del Calvario, por el pago de nuestros pecados, lo que nos hace justos delante del Señor. Pero todavía había más. Lo siguiente que dice es que no soy igual que los demás. O sea, él ya se ponía a una altura superior. Él y menospreciaba a los demás. El menosprecio también es un pecado. El menosprecio que nosotros ejercemos contra otras personas al considerarnos superiores a ellos es un pecado adicional. La Biblia dice que no menospreciemos a nadie, que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Y no solo lo despreciaba, sino que encima de todo, y eso lo dice en una expresión, dice, para nada soy como este cobrador de impuestos. O sea, ya ahí lo estaba despreciando. Pero también dice, estaba menospreciando a otros, no soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero. Lo cual... pues es, como les decía hace un ratito, es una lista muy corta de pecados. Y la Biblia dice algo muy severo en relación con este hombre. Dice 2 cosas que son muy severas. Según él estaba orando a Dios, pero el Señor Jesucristo nos dice que él oraba consigo mismo. O sea, Dios no estaba escuchando esa oración, y no la escuchaba porque la palabra de Dios dice claramente que él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y el pecado de orgullo es un pecado acompañado de soberbia, de vanagloria, de altanería, etcétera. Por eso es un pecado bien
bien despreciable delante de los ojos de Dios, como todos los pecados, pero con respecto a este, el Señor sí manifiesta muy claramente que Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Este hombre, como buen legalista, y eso es los legalistas son así, desgraciadamente aún en nuestros días, a pesar de la enseñanza que está en la palabra de Dios, pero el legalista es alguien que no solo está aferrado a la ley, sino que se siente orgulloso de estar aferrado a la ley. Punto número uno. Punto número dos, él, en lugar de confiar en la gracia de Dios, confía en sus propias obras, que como ya hablamos delante del Señor son como trapos de inmundicia. Se exaltaba a sí mismo. Y el legalista es así. El legalista dice, mírenme a mí, mírenme qué santo, qué perfecto, qué bueno soy yo, y menospreciando a todos los demás. Ahora veamos el otro caso, al otro hombre que estaba ahí presente en esa parábola, y ese es el cobrador de impuestos. Y esta es la actitud que nosotros debemos apreciar, la actitud que nosotros debemos valorar, la actitud que nosotros debemos desarrollar en nosotros mismos, no la actitud del fariseo. Esa es una actitud que nosotros debemos desechar. La palabra de Dios nos enseña claramente que renovemos nuestro entendimiento con la palabra de Dios, y esta enseñanza es precisamente para renovar nuestro entendimiento. Miren, es muy fácil que cuando ya somos cristianos nos sentimos, como tenemos el dicho en Guatemala, la mamá de Tarzán, o sea, nos sentimos ya súper bien, súper buenos, súper poderosos, y nos olvidamos lo que la palabra de Dios dice, que es muy interesante. En Lamentaciones capítulo 3, versículos del 22 al 23, dice que nuevas son las misericordias del Señor cada mañana. Y la misericordia es la cualidad del amor de Dios por la cual nuestras imperfecciones son perdonadas. Si las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, quiere decir que el día anterior necesitábamos un montón de cosas de las cuales ser perdonados. El mismo David, el salmista, en una de sus oraciones dice, Señor, yo te pido perdón por mis pecados, aún de los que me son ocultos, aún de los que yo no entiendo. ¿Por qué? Porque hay muchos pecados que nosotros no consideramos como tales. Por ejemplo, hay pecados como la codicia, la envidia, cosas por el estilo, que nosotros pues nos parecen de lo más normal, las justificamos, ¿verdad? A la envidia la llamamos de cualquier forma, menos como pecado. A la envidia la llamamos deseo de superarnos, o le podemos dar cualquier nombre de ese tipo, y a otros pecados hacemos exactamente lo mismo, pero eso delante de los ojos de Dios no implica que no pequemos. Veamos entonces cuál es, al ver al publicano, la actitud que Dios espera de cada uno de nosotros. En primer lugar, él estaba a la distancia. Eso quiere decir que el fariseo se paraba en la primera fila. Y recuérdese lo que dice la palabra de Dios también, que no nos vayamos a las primeras filas, no sea que nos reviren, ¿verdad? No sea que nos regresen hacia atrás. Y que también los que buscan las primeras filas es porque están buscando ser vistos de los demás. No tiene nada de malo sentarse en la primera fila de las iglesias. Es más, todos deberíamos querer sentarnos en las primeras filas porque estamos más cerca de la enseñanza, más cerca de no perder el hilo de las enseñanzas, pero el punto es por qué me siento en el primer lugar. Me siento por orgullo, me siento para que me vean los demás, para que vean qué tan espiritual soy, o me siento adelante porque necesito poner atención, porque necesito concentrarme en la palabra de Dios, porque tengo hambre y sed de esa palabra que se va a impartir. Este hombre, sin embargo, estaba a la distancia. Y dice la palabra, ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo. Él estaba consciente de su condición. Él estaba consciente de que él no era perfecto delante del Señor, que habían muchas cosas que necesitaban ser todavía transformadas y cambiadas. Él estaba bien claro en lo que dice la palabra de Dios, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y una cosa bien importante es la tercera característica de este hombre que nos cuenta la Biblia. Dice que tenía dolor por su pecado. O sea,
él era consciente de su imperfección. Y porque era consciente de su imperfección, él tenía dolor en su corazón. Porque a pesar de que la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que en todas las cosas somos más que vencedores, él aún no había sido fortalecido en ciertas áreas de su vida y todavía no manifestaba la victoria en ciertas áreas de su vida que debía manifestar. O sea, él estaba consciente de su condición de pecador todavía. Y esto es bien importante. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros no estamos conscientes de quiénes somos en realidad y no aceptamos la verdad de nuestra condición, no la vamos a superar. El principio de la solución de un problema, de una circunstancia o de una situación es reconocer nuestras imperfecciones. Generalmente nosotros nos cuesta muchísimo reconocerlas y generalmente estamos culpando a las circunstancias, estamos culpando a los demás, estamos culpando nuestro origen, en fin, buscando una serie de justificaciones para no aceptar que nos equivocamos, no aceptar que pecamos. Y esto yo le llamo el síndrome de Adán. ¿Por qué razón? Porque cuando Dios le dice a Adán que qué había hecho, que por qué había comido del fruto, Dios no estaba esperando castigarlo. Lo que estaba esperando era hacerlo consciente de su pecado para que se arrepintiera y obtuviera perdón, pero no lo hizo. En lugar de eso se autojustificó. En cambio, este hombre publicano no se autojustifica. Él reconoce su condición de pecador. Y eso delante de los ojos de Dios es agradable. Y como sabía que era pecador, estaba pidiendo compasión. Quiere decir que no solo estaba confesando su pecado, y la Biblia dice que confesemos nuestros pecados porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, sino que Él sabía que en el Señor Él podía ser perdonado, justificado y limpiado de sus pecados. Es lo que dice Juan capítulo 1, versículo 9 al 10. Si alguno reconoce que tiene pecado y pide perdón al Señor, abogado tenemos delante del Padre a Jesucristo, quien no solo nos perdona, sino que nos limpia de toda maldad. Y este hombre, sin ser un experto conocedor de las Escrituras como era el fariseo, reconocía ese principio y se acoge a ese principio. Sabía que era pecador y dice la Biblia algo muy importante, que regresó a su casa justificado. La humildad produce justificación. La humildad nos abre las puertas a las bendiciones del Señor. No se trata de reclamar, no se trata de exigir, no se trata de decretar, se trata de tener la humildad de reconocer nuestra condición, y cuando nosotros reconocemos nuestra condición, el Señor se glorifica, se manifiesta y nos bendice. Recordemos el principio que también Pablo enseña, que es en nuestra debilidad que Él se glorifica, que Él se magnifica, que su poder se magnifica. Y esto nos habla de que este hombre no solo tenía humildad, sino que reconocía la necesidad de la gracia de Dios en su vida. Y eso es algo que cada uno de nosotros necesitamos recordar. No porque yo soy cristiano y la Biblia dice que todo lo puedo y en todas las cosas soy más que vencedor, me da derecho a tener una actitud de orgullo. Más bien necesito tener una actitud de humildad, porque es la humildad la que nos bendice abundantemente. Es la humildad la que abre las puertas de las bendiciones. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. Y la gracia es la cualidad del amor de Dios por la cual recibimos lo que no merecemos, es decir, sus bendiciones. Este hombre regresó bendecido a su casa, regresó bendecido a su hogar, porque había tenido la actitud adecuada y la actitud correcta para recibir las bendiciones de Dios. Cuando somos orgullosos, creemos que las bendiciones de Dios para cada uno de nosotros son un derecho adquirido, son
una obligación de Dios para con nosotros y perdemos la gracia y encima de todo nos volvemos malagradecidos. Y aquí recordemos aquel pasaje donde Jesús sana a 10 ciegos y les manda a presentarse delante del sacerdote, pero solo uno de ellos regresó a darle las gracias. ¿Por qué razón? Solo este era humilde, solo este reconoció que el haber recuperado la vista era un regalo del Señor, era una manifestación de su gracia y se siente agradecido. De hecho, la palabra agradecido viene de gracia y eso significa el reconocimiento de la gracia del Señor sobre cada uno de nosotros. Lecciones que necesitamos aprender de esta enseñanza. Número 1, que todos pecamos. Unos más, unos menos. El hecho de que mi pecado sea este y el del otro sea otro no significa que el otro está peor que yo. Delante del Señor, pecado es pecado. Y no reconocer nuestro pecado es una actitud de vanagloria, una actitud de orgullo, una actitud de soberbia que Dios resiste. Entonces necesitamos, primero que nada, humildad para reconocer nuestra condición delante del Señor. En segundo lugar, necesitamos reconocer que todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que podemos y todo lo que hacemos no es por nosotros mismos, es por el amor que Dios nos tiene. Es por su gracia, por su bendita gracia, por su maravillosa gracia. Y la palabra nos enseña que en muchísimos ejemplos que vivimos por la gracia del Señor. No vivimos por nuestros méritos, no vivimos por nuestros merecimientos, no vivimos por nuestras obras, vivimos por su gracia. Todo lo dice la palabra de Dios, que no hay nada que nosotros recibamos que no nos haya sido dado del cielo. Y eso implica gracia. Pero la gracia también debe implicar agradecimiento. Necesitamos ser como ese hombre ciego que recuperó la vista y regresó a darle gracias al Señor. De hecho, el Señor se percató muy bien de eso, porque Él mismo reconoce en ese pasaje y pregunta, ¿y los otros 9? ¿No eran 10 los que fueron sanos? ¿Dónde están los otros 9? Y eso también nos puede decir algo, que necesitamos meditar en ello cada uno de nosotros. Uno fue agradecido. La pregunta es, ¿nosotros vamos a engrosar el número de esos unos o vamos a engrosar el número de esos 10? Que creen que es un derecho, que porque soy hijo del rey y que me lo merezco todo. No es así. No es así. Lo que recibo, lo que tengo, lo que puedo y lo que hago es un regalo de la gracia de Dios y necesito reconocerlo todos los días de mi vida, porque Dios resiste al soberbio, pero da gracia a los humildes y necesitamos gracia para ser bendecidos, para vivir una vida plena, una vida abundante, una vida conforme al propósito de Dios en sus planes, en sus planes de bien para nosotros, para darnos un futuro y una esperanza y para que lleve nuestra vida como la luz de la aurora. Necesitamos la humildad y la gracia. La humildad y la gracia van de la mano. Y cuando tenemos humildad y tenemos gracia, también el amor hace su aparición. El amor no es jactancioso. O sea, la jactancia, el orgullo, la soberbia, la vanagloria, etcétera, demuestran o evidencian que no tenemos amor, que no estamos viviendo dentro del amor del Padre. Así que, mis amados hermanos, este es un tiempo en el que necesitamos revisar nuestras actitudes, en el que necesitamos examinar nuestro corazón y vernos realmente como estamos delante del Señor. ¿Estamos orgullosos o somos verdaderamente humildes? Y déjeme decirle algo, el humilde no anda diciendo que es humilde. El humilde se ve en sus acciones, se ve en su relación con el Señor. Si yo tengo que estar diciéndole a todo el mundo que yo soy humilde, es porque realmente la humildad no se está viendo en mí. Esa es una característica que necesitamos desarrollar. Y miren, es muy fácil, desgraciadamente es muy fácil
que el orgullo se establezca en nuestras vidas. Para comenzar, miremos esto. ¿Cómo tratamos al no creyente? Algunos lo menosprecian, pero Dios los ama. Y a esos que menospreciamos, algún día ellos van a ser nuestros hermanos en la fe, posiblemente. Pero les damos un tratamiento como de menosprecio. Incluso nuestros mismos hermanos los menospreciamos. ¿Por qué? A veces nos referimos a los hermanos que tienen menos tiempo en la fe o que tienen menos conocimiento como que son bebés en Cristo. Es que tú sos un bebé en Cristo, pero eso no lo estamos diciendo en amor, no lo estamos diciendo para que ese hermano se supere, para que ese hermano se desarrolle más, lo estamos diciendo como en un sentido de superioridad. Mírame a mí, soy mejor que tú. Y eso está mal. Eso es una actitud muy sutil de orgullo que se da entre los hermanos de la iglesia. También si yo me ufano mucho por el conocimiento que tengo, por el puesto que tengo en el servicio al Señor y todo lo que estoy haciendo es orgulloso. Ahí me ha tocado desgraciadamente ver a muchos hermanos servidores en las iglesias que porque tienen un gafete o porque tienen un uniforme ya se sienten superiores a los demás y con derecho a tratarlos de una manera autoritaria o de una manera impositiva, y se nos olvida que el servicio que agrada a Dios es un servicio humilde y lleno de amor. Así que mis hermanos, revisemos nuestras actitudes, que el Señor pidámosle al Señor que cada día la humildad es creciente. La humildad no es algo que estuvo ya y ahí se acabó. No, la humildad es creciente. Cada día necesitamos examinarnos a nosotros mismos para no tener un más alto concepto de nosotros que el que debemos tener, ni tampoco menor, ¿verdad? Sino el concepto adecuado. Somos hijos de Dios por su misericordia, por su gracia, por su amor. Todo lo que podemos, lo podemos hacer por su gracia, por su misericordia, por su amor. El hecho de que yo sea pastor no implica que los demás sean inferiores a mí. Simple y sencillamente tengo una asignación diferente por la gracia de Dios, por su amor, por su misericordia, pero eso no me da derecho a enseñorearme de otros, ni a menospreciarlos, ni a menospreciar a otros, porque por la posición por la que yo tengo. La posición que Dios me da no es un motivo para exaltarme, sino que es un motivo para ejercer una asignación con responsabilidad, con humildad, con amor. Necesitamos esa humildad. Pero hay muchos siervos, muchos ministros, muchos servidores que nomás tienen un puestecito y se les sube a la cabeza y ya sienten que son lo máximo delante del Señor. No, no. Todos valemos exactamente lo mismo delante del Señor. Valemos la sangre de Cristo. No hay ninguno que valga menos, no hay ninguno que valga más. Además, cuando menospreciamos a otros, se nos olvida que nosotros estuvimos en esa misma posición en alguna etapa de nuestra vida. Por los años, por el conocimiento, por la gracia que Dios nos ha dado, es que ahora estamos en una posición diferente, pero eso no nos hace más valiosos ni menos valiosos que los demás. Todos valemos exactamente lo mismo. Valemos la sangre de Cristo. Todos somos igualmente hijos de Dios y a todos Él nos ama con amor eterno. Él nos ama con el 100% de su amor. Y porque Él nos ama a todos por igual, nosotros deberíamos amar a los demás, no menospreciarlos. Cuando los menospreciamos, cuando nos sentimos superiores, no tenemos ni gracia ni tenemos amor. Y no hemos entendido ni la gracia ni la misericordia del Señor, ni el enorme privilegio y honor que el Señor nos ha dado a ocupar una posición. Y el ocupar esa posición nos debe hacer humildes, no orgullosos. Así que mis hermanos, los quiero dejar con este último pensamiento, este último pasaje de la palabra de Dios para que lo meditemos. Si usted quiere vivir en una vida abundante, bendecida, próspera, plena, llena del Señor, necesitamos humillarnos delante de Él. Necesitamos ser humildes y reconocer nuestra condición, porque es la gracia la que Dios bendice. Es la humildad la que Dios bendice con gracia.
Y la gracia es la que atrae las bendiciones de Dios a nuestras vidas, mientras que Dios resiste al soberbio y por lo tanto no lo bendice hasta que no vuelve a su condición de humildad. El pasaje es: Dios resiste a los soberbios, pero da más gracia a los humildes. Así que analicémonos, examinémonos y crezcamos en la humildad y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, mis amados hermanos, muchísimas gracias por permitirme este tiempo de compartir con ustedes. Espero que esta palabra haya sido de edificación, de exhortación, de consolación, y que la pongamos por obra todos los días de nuestra vida. Es muy fácil, como le dije, que seamos orgullosos. El mundo es un mundo de meritocracias, es un mundo de méritos, es un mundo orgulloso y muy fácilmente siembra las semillas en nosotros de orgullo. Pero por eso es algo que nosotros necesitamos trabajar todos los días de nuestra vida. Una vez alguien me preguntó: hermano, ¿y cuándo voy a dejar de batallar en contra del orgullo? Le voy a decir algo: siempre. Tenemos que estar despiertos contra el orgullo, porque esa es una raíz, una semilla que está de maldad, que está sembrada en nuestros corazones y que si no la podamos constantemente va a surgir y va a producir un fruto desagradable. Así que todo el tiempo tenemos que estar despiertos con la espada del Espíritu para cortar toda raíz de orgullo que pueda haber en nuestros corazones. Así que, mis amados, les animo a que examinemos esta palabra con profundidad, que la meditemos constantemente y que esté presente en nuestras vidas constantemente para vivir en la plenitud de Dios para cada uno de nosotros. Y le quiero pedir un favor: si esta enseñanza fue de edificación, de exhortación y de consolación para su vida, por favor, compártala con sus contactos en las redes sociales. Para eso hacemos este tipo de cápsulas y este tipo de videos, para que usted los pueda compartir y bendecir también a otros. Y si usted quiere conocer más de la palabra de Dios o quiere acceder a otras enseñanzas de edificación, de exhortación y de consolación para fortalecer su vida en el Señor, le invitamos a que se suscriba a nuestro canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi. Ahí hay una gran cantidad de enseñanzas que usted puede disfrutar todo el tiempo. Están agrupadas por temáticas para que le sea fácil encontrar lo que usted esté buscando. Nuestro canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi. Antes de terminar, quisiera orar por todos nosotros para que la bendición del Señor nos alcance a todos y nos sobreabunde. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por tu palabra, porque tu palabra es verdad, tu palabra nos edifica, nos consuela, nos exhorta, Señor. Y en esta hora, Padre, te pedimos que esta palabra, Señor, quede presente en nuestros corazones, en nuestras mentes, para que no solamente seamos oidores, sino hacedores de ella, Señor. Padre, yo vengo en este momento en unidad con mis hermanos que están viendo esta transmisión, accediendo al trono de tu gracia para encontrar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Señor, yo te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús que a todos nosotros, Señor, tu mano poderosa esté sobre nosotros y nuestras familias, sanando al que está enfermo, restaurando al que está quebrantado, libertando al que está cautivo, Señor, sacando de la cárcel al que esté preso, Padre, proveyendo al necesitado, Señor, fortaleciendo al debilitado, levantando al que está caído, Señor, y a todos dándonos más hambre y sed de ti. Porque, Señor, reconocemos que somos necesitados de ti. Como el esclavo ve la mano de su amo para suplir sus necesidades, así nosotros, Señor, te vemos a ti, para que tú seas nuestro pastor, que nada nos falte, nuestro Padre amoroso que suple cada necesidad conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y Padre, te pedimos que a cada uno de nosotros en esta noche nos des un descanso reparador, nos des sueños tuyos, Señor, y que el día de mañana
amanezcamos con nuestras fuerzas recuperadas, Señor, para cumplir con todas las asignaciones que tenemos bajo nuestra responsabilidad. Bendice, Señor, la obra de nuestras manos, acompáñanos, Señor, en todo tiempo, danos la sabiduría para poder enfrentar cada problema, cada situación que se nos presente el día de mañana y lo que resta de este día, Señor, y que tú seas manifestado y glorificado en nuestras vidas siempre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda noche, que la gracia del Señor esté con ustedes. Les mando un fuerte abrazo y nos seguimos encontrando en este mismo medio mañana, más o menos a la hora del mediodía y a las 8 de la noche. Que el Señor les bendiga, les guarde y que la bendición de Él esté con todos ustedes. Bendiciones y un abrazo.